Hay viajes que nacen de la curiosidad, del afán por descubrir, y luego están los que nacen de la traición, del miedo. Y el de Jasón es de esos, sin duda. Totalmente. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las epopeyas más, extrañas y complejas de la antigua Grecia, la historia de Jasón y los argonautas. Y nos vamos a basar en una narración muy potente. Que además arranca de una forma... es que es un clásico. Es que lo tiene todo. Empieza con un trono usurpado, el de Iolco. Y por supuesto, con una profecía que le quita el sueño al rey, a Pelias. La típica profecía que lo desencadena todo. Exacto. Le dicen, pues cuidado que un hombre con una sola sandalia será tu perdición. Y claro, ¿qué pasa un buen día? ¿Qué aparece? Pues que aparece ese hombre. Es Jasón, su sobrino, el heredero legítimo, y llega para reclamar lo que es suyo. Y este arranque es, como decía, un clásico. Pero es que funciona como una bomba de relojería. Tienes al rey ilegítimo, que vive paranoico porque sabe que su poder no es justo. Claro. Tienes al héroe predestinado que muchas veces ni sabe la que va a liar. Y sobre todo, tienes un destino que parece que se mueve solo. Sí. Lo más fascinante es que esto no va solo de una aventura. Desde el principio, el mito nos está diciendo que esto va sobre la legitimidad del poder. Y más importante, sobre cómo el miedo a una profecía es casi siempre lo que la hace cumplirse. Es la profecía autocumplida de manual. Pelias ve a Jasón con su sandalia solitaria y en vez de enfrentarse intenta ser más listo que el destino. Craso error. Le propone un trato que es en realidad una trampa mortal. Le viene a decir, claro, sobrino, el trono es tuyo. Pero antes, ¿por qué no me traes un recuerdito? Algo sin importancia, como el vellocino de oro. Vaya, una menudencia. Como pedirle que vaya a la luna a por una piedra, vamos. Totalmente. Es que la misión es un eufemismo, es una sentencia de muerte. La Cólquide, donde está el vellocino, para los griegos de la época no es un sitio en un mapa, es el fin del mundo. El borde del mundo conocido. Exacto, un territorio de magia y monstruos del que nadie vuelve. Enviarlo allí era la forma más, elegante que encontró Pelias de quitarse el problema de encima. No contaba, claro, con la ambición de Jasón. Ahí está. Porque la respuesta de Jasón lo cambia todo. En lugar de pensar, esto es imposible, piensa, vale, es imposible para un hombre, pero ¿y para un equipo de estrellas? Y ahí la historia se vuelve legendaria. La narración que manejamos lo describe genial. Dice que reunió la mayor concentración de héroes de su era. Esto ya no es una tripulación, es el equivalente a los Vengadores de la mitología. Y esa selección de equipo es muy deliberada. Dice mucho sobre lo que los griegos creían que hacía falta para conquistar lo desconocido. No es solo fuerza bruta. Para nada. El texto se centra en los más importantes. Está Hércules, que es, la fuerza nuclear de la época. El músculo. Pero luego tienes a Orfeo, y esto me parece fascinante. Su poder no es físico, es el arte. Su música puede calmar bestias, mover rocas. Doblegar la realidad. Algo mucho más sutil. Y están los gemelos, Castor y Pólux, guerreros de élite. Y Atalanta, la cazadora, pura velocidad y precisión. Y para este equipo de ensueño, claro, construyen una nave a su altura, el Argo. El barco más legendario jamás creado, según el mito. Y es que esta alineación es como un kit de herramientas completo. Explícate. Pues que Hércules puede reventar una puerta, pero no puede calmar a una sirena con su canto. Orfeo puede encantar a un monstruo, pero no puede luchar contra un ejército. Ya. El mito nos está diciendo desde el principio que los desafíos del mundo salvaje son complejos, multifacéticos. No se superan solo con músculos, se necesita inteligencia, arte, habilidad y a veces hasta ayuda divina. La propia composición del grupo ya te anticipa la escala del viaje. Y vaya si necesitaron todos y cada uno de esos talentos. La travesía es un infierno. La fuente lo resume perfectamente. Cada parada era una prueba. Cada error, una posible muerte. Nos habla de islas malditas, reyes traicioneros, gigantes. Pero de todos esos horrores, hay un obstáculo que es el icono de su viaje: las rocas implegades. El concepto es terrorífico. Son dos montañas vivas, dos peñascos gigantes que chocan entre sí de forma violenta y a intervalos irregulares. Que no puedes predecir cuándo van a chocar. Exacto. Aplastaban cualquier cosa que intentara pasar, un barco, un pez, lo que fuera. Representan el caos puro de la naturaleza. Eran una barrera física pero también simbólica.
Separaban el mundo conocido, el mundo ordenado, del territorio del mito y el peligro. La narración las describe así: dos montañas vivientes que chocaban entre sí, aplastando todo a su paso. Y la solución de Jasón es de una astucia increíble. ¿Qué hace? Le aconsejan que suelte una paloma primero. Lo hace, las rocas se cierran y le arrancan solo las plumas de la cola. Justo en el instante en que empiezan a separarse de nuevo, Jasón grita a sus hombres que remen como si no hubiera un mañana. ¡Qué tensión! Y el largo por los pelos pasa. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. Cito: desde ese día, las rocas quedaron inmóviles. El mundo cambió tras su paso. Y este es uno de los puntos clave. Va más allá de la aventura. El paso de los argonautas no es solo una victoria para ellos, es una victoria, digamos, para la humanidad. ¿En qué sentido? En que están, en cierto modo, domesticando un trozo del mundo. Lo que antes era un caos primordial, una fuerza mortal e impredecible, es vencido y queda fijado para siempre. ¿Ya? Este acto simboliza el paso de un mundo mítico, salvaje, a uno más ordenado, cartografiado y navegable para los mortales. Es como si los héroes no solo viajaran por el mapa, sino que lo estuvieran terminando de dibujar. Hacen el mundo un poco más seguro. Me encanta esa idea. Como si el mundo mítico tuviera zonas sin cargar de un videojuego, y ellos, al pasar, las renderizan para siempre. Pero bueno, tras superar esto, llegan a la Cólquide. Por fin. El objetivo está a la vista, el vellocino de oro. Pero claro, no está en una vitrina. Lo custodia un dragón eterno, una serpiente gigante que nunca duerme. Y aquí el super equipo se topa con un problema. Un problema gordo. Hércules no puede luchar contra algo que nunca se cansa. Orfeo no puede calmar a una criatura que nunca duerme. Están atascados. ¿Cómo sales de ahí? Es que se enfrentan a un guardián perfecto, ¿no? La representación de un tesoro inalcanzable por medios normales. Y cuando los héroes mortales llegan a su límite, en la mitología griega suelen pasar dos cosas. O fracasan miserablemente, O interviene un poder superior. o interviene un poder superior. Y aquí ocurre lo segundo, pero de una forma muy, muy retorcida. Y ese poder superior tiene nombre de mujer. El texto la presenta de forma muy directa. Allí apareció Medea, hechicera, princesa y pieza clave del destino. Pero, a ver, un momento. Sí, ¿Cómo es que Medea, la hija del rey enemigo, la que debería proteger el vellocino, de repente decide ayudar a un extranjero? Suena a demasiada suerte, ¿no? muchísimo más que suerte. El relato nos revela el truco. Su aparición no es casual. Las diosas Hera y Atenea, que son las protectoras de Jasón, intervienen. Ah, amigas. Claro. Le piden a Afrodita, la diosa del amor, que haga que Medea se enamore perdidamente de Jasón. Y lo que sigue no es un romance, es una manipulación divina en toda regla. O sea, que no es amor. No, Medea no elige amar a Jasón. Es infectada con una pasión sobrenatural, irresistible, destructiva. Los dioses la convierten en una herramienta para que su héroe tenga éxito. Es decir, que el gran punto de inflexión de la historia se basa en un amor que es completamente artificial. Exacto, y esto mete una complejidad moral tremenda que va a marcar todo lo que viene después. El triunfo del héroe va a depender de la voluntad rota de otra persona. ¡Qué fuerte! Nos muestra la fragilidad humana ante los dioses y, sobre todo, anticipa que un amor tan absoluto y antinatural solo puede tener consecuencias extremas, trágicas. Medea no va a ayudar a Jasón, se va a inmolar por él. Y esa inmolación empieza ya. El rey Eetes, su padre, le dice a Jasón que le dará el vellocino si supera unas pequeñas pruebas. Pequeñas, claro. Hay que imaginarse la situación. Llegas agotado y te dicen: perfecto, ahora ara un campo con 2 toros con pezuñas de bronce que escupen fuego. Vaya, la sensación de tomadura de pelo debía de ser monumental. Y por si fuera poco, después tiene que sembrar en ese campo los dientes de un dragón. De los que no brota trigo, precisamente. ¿Qué brota? De cada diente nace un guerrero esqueleto completamente armado, los espartos. Jasón no tiene que superar una prueba, tiene que enfrentarse a un ejército que brota de la tierra. Una pesadilla. Es imposible. Y la narración es muy clara en esto. Es Medea quien le da la solución a todo. Le da un ungüento mágico que lo hace invulnerable al fuego de los toros. El truco. Y le revela cómo vencer a los guerreros esqueleto. Lanza una piedra en medio de ellos. Jasón lo hace, los esqueletos se confunden, creen que uno de ellos les ha atacado y se matan entre sí. ¿Brutal?
Jasón sale victorioso, sí, pero el texto deja clarísimo que sobrevive única y exclusivamente por la magia y los consejos de Medea. Y aquí el mito nos pone una trampa. Nos presenta a Jasón como el héroe, el protagonista, pero si te fijas, no toma ni una decisión clave, ni supera un obstáculo en la Cólquide sin que Medea le dé la solución. Es verdad. Él ejecuta la acción, pero ella es el cerebro, el poder, la estrategia. Y la pregunta que te deja el mito ¿es Jasón un héroe o es solo el vehículo de la magia y la tragedia de Medea? Es una pregunta muy incómoda, porque después de todo esto, el rey Eetes, como era de esperar, se niega a cumplir su palabra. Obviamente. Así que a Jasón y Medea no les queda otra que robar el vellocino. Y de nuevo, es ella quien lo hace posible. El clímax es genial. Medea durmió al dragón con sus hechizos. Lo duerme. Mientras la bestia eterna ronca, Jasón se acerca, coge el vellocino y salen corriendo. Misión cumplida. Pero la fuente añade un matiz muy oscuro. Pero el precio fue alto. Traición, sangre y una huida desesperada. Claro, porque cada acto de ayuda de Medea a Jasón es un acto de traición a su propia familia, a su patria. Ella lo abandona todo por un amor que ni siquiera ha elegido. Y la huida es terrible. La huida es un caos. En las versiones más brutales del mito, para frenar a la flota de su padre que les persigue, Medea asesina a su propio hermano pequeño y va arrojando sus pedazos al mar. Madre mía. Sabiendo que su padre se detendrá a recogerlos. El fin, el vellocino, se ha conseguido, pero los medios han sido monstruosos. Es una victoria manchada de sangre, y en la tragedia griega esas manchas nunca se borran. Y la mancha le sigue hasta casa. La imagen del regreso es potentísima. Imagínate la escena en Yolco. Aparece Largo, Jasón desembarca con su tripulación de leyendas y en sus manos brilla el vellocino de oro. El trofeo imposible. Ha hecho lo que nadie creía posible. Ha cumplido su parte del trato. Debería ser el momento de gloria absoluta, el final feliz del cuento, el héroe regresa, el usurpador es depuesto, y todos felices. Debería. Pero el relato es demoledor y tajante. Pero Pelias no cumplió su palabra. No me digas. El rey usurpador ve que Jasón ha vuelto, literalmente de entre los muertos, y se niega a cederle el trono. Todo el viaje, el sufrimiento, los compañeros caídos, la traición de Medea para volver al punto de partida. ¡Qué frustración! Jasón está en un callejón sin salida. Y es entonces cuando Medea, que ya lo ha sacrificado todo por él, decide que si la diplomacia no funciona, usará lo que mejor conoce. La fuente lo resume con una frase ominosa. Y Medea, usando su magia, desató una tragedia que marcó el final de la aventura y el inicio de una historia aún más oscura. Y con esa frase, todos los hilos se conectan. El viaje de aventuras ha terminado, pero la verdadera historia, la tragedia, acaba de empezar. Exacto. Las consecuencias de los actos cometidos en la Cólquide. La traición, la magia oscura, la sangre del hermano, no se quedaron allí. Han viajado con ellos en el barco. El poder de Medea, que fue la herramienta para el éxito de Jasón, se convierte ahora en el catalizador de su ruina. Es la demostración de que no hay atajos. Exacto. En el universo griego, la deuda kármica, por así decirlo, siempre se acaba pagando. El final que nos presenta la fuente es una paradoja desoladora. Jasón logró lo imposible, pero perdió lo más importante. ¡Uf, qué frase! Consiguió el vellocino, se convirtió en una leyenda inmortal, pero el coste moral, el coste personal, fue tan catastrófico que la victoria sabe a ceniza. Sí. La conclusión del relato es clara. No todos los viajes heroicos terminan en gloria. Algunos, como este, son en realidad una advertencia. Y esa es probablemente la lección más duradera del mito. Es una deconstrucción del viaje del héroe mucho antes de que el concepto existiera. Nos habla de la ambición, del peligro de querer la gloria a cualquier precio y de la naturaleza increíblemente gris del heroísmo. No es blanco y negro. Para nada. Jasón no es un héroe de brillante armadura, ni Medea una villana de opereta. Son personajes complejos, arrastrados por el destino, los dioses y sus propias pasiones. Su historia no es una aventura para inspirar, es una tragedia gestándose a fuego lento. La narración que hemos seguido termina justo ahí, con esa frase de que la tragedia de Medea fue el inicio de una historia aún más oscura. Y eso nos deja con una pregunta que creo que vale la pena llevarse. A ver. Siempre pensamos que el viaje del héroe termina cuando consigue su objetivo, ¿no? Cuando cuelga el trofeo en la pared.
Pero este mito parece sugerir otra cosa. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuándo termina realmente el viaje? ¿Es al conseguir la victoria o es al tener que empezar a vivir día tras día con las consecuencias de cómo la conseguiste?